Josué capítulo 6, del 6 al 21. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba atrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Padre, bendice este tiempo, este momento, tu palabra, la porción que hemos leído y lo que hemos de aprender en la segunda parte del tema de este día. Gracias, bendice la iglesia, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. El Señor le bendiga, pueden tomar asiento. Una de las historias más maravillosas del pueblo de Israel, sin lugar a duda, es la conquista de Jericó. El pueblo de Israel ansiaba llegar a la tierra prometida, ansiaba llegar a la conquista de las promesas, ansiaba llegar a ese tiempo de paz, de tranquilidad, donde ellos pudiesen tener sus hogares, su tierra, sus cultivos, sus animales, sus pozos de agua, sus ríos. Necesitaban su tierra. Y era muy cercano el tiempo que les quedaba para poder alcanzar la tierra prometida. Pero para alcanzar la tierra prometida tenían que enfrentarse primero a los enemigos, tenían que enfrentarse a aquellos gigantes, aquellos pueblos, aquellas ciudades, para ellos inexpugnables, para ellos inconquistables. E Israel tenía que enfrentarse. Ya Israel había pasado su problema en Egipto, ya Israel había pasado 40 años en el desierto. Ahora tenían que cruzar el río Jordán. El río Jordán fue abierto por el poder de Dios e Israel pasó.
y entraron a la tierra prometida, pero había que conquistarla. No era que iban a llegar a sentarse y que ya todo estaba terminado. Ahora había que dar las últimas batallas para conquistar la promesa de Dios. Y veíamos en la mañana cómo Josué, en una mañana soleada, clara, nítida, se veía de lejos posiblemente la ciudad. Y veíamos que Josué se encontró con un hombre. Oye, ¿quién tú eres? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? No, mas como príncipe de Jehová de los ejércitos yo he venido. Ahí se dio cuenta José que el mismo Señor estaba presente frente a él y se arrodilló ante él, reconociendo la soberanía, la autoridad que había frente a él, rindiéndose completamente y rindiendo Josué todos los planes que él tenía para la conquista, rindió todo, dejó todo atrás y le entregó el mando al jefe y le entregó el mando al Señor. Si hay algo que usted y yo tenemos que aprender, es dejar el mando en manos de él. Si usted de verdad entregó su vida a Cristo, si usted de verdad es nacido de nuevo, regenerado, entréguele el mando a Él. Y dígale que Él le dirija, dígale que Él le enseñe. Así como Josué lo hizo. Y dice que sacándose los zapatos en obediencia, se rindió al Señor. Se rindió al Señor. Y la pregunta que hacíamos en la mañana para comenzar el tema, después de una pequeña introducción, el tema o la pregunta que nos planteábamos era, ¿qué tuvo que hacer Israel para llegar a conquistar esa primera ciudad? Y lo primero que decíamos era, tuvo que someterse al líder, a Josué. Permítame darle una ilustración sobre ese punto, real. El pastor no puede trabajar con cualquier persona. Y voy a ser claro en esto. El pastor no puede trabajar con gente que quiera hacer lo que ellos quieren. Y no lo que la Biblia dice, no lo que la iglesia dice. A la franca. Vamos a ser honestos. Aquí hubo una linda parejita. Linda. No tengo nada que decir. Llegaron a la iglesia, se convirtieron, no sé si fueron hijos míos en la fe o del pastor Jerry o de otra persona. La cosa que llegaron a la iglesia, se convirtieron, fueron bautizados, estuvieron un largo tiempo con nosotros, serían 5 años, 6 años, no sé, y llegaron a ser miembros. Y el hermano llegó a ser maestro de escuela dominical. Como miembro tienen la prerrogativa y tienen la libertad de que como miembro pueden ser maestros, pueden predicar, pueden tomar cualquier posición como miembro. Dios los va dirigiendo. Yo soy de los que creo que no podemos predicar una cosa y hacer otra con nuestra vida. En una oportunidad, él tomó una decisión incorrecta, muy incorrecta, en su vida personal, que le iba a afectar a él como maestro, como instructor de la palabra de Dios, porque cuando le tocara enseñar ese tema, él no lo iba a poder enseñar con libertad, porque toda la gente sabe lo que él hizo. Pastor Jerry, tú te recuerdas muy bien. Recuerdo que conversé con él y con la esposa. Le dije, hermano, ustedes son miembros de la iglesia, tú eres maestro, pero hay algo que quisiera que reconsideraras tú, una situación que estás haciendo, que ya es sabida por varios, y te va a traer puntos en contra a tu vida como maestro. Y que no debes hacerlo porque tú eres un líder aquí en la iglesia, y debes de cuidar tu testimonio, y debes de cuidar la iglesia, porque si yo te dejo pasar esta a ti, se la voy a tener que dejar pasar a todos. Va a afectar a la iglesia. Estábamos conversando sin ningún tipo de pleito, sin ningún tipo de espíritu de arrogancia.
estábamos conversando, le dije, hermano, me gustaría que tú reconsideraras esta situación. Según la Biblia, esto es lo que enseña la Biblia, esto es lo que enseñamos nosotros y esto es lo que creemos. Me gustaría que tú reconsideraras la situación porque no es correcto, tú eres un líder. Y se levantó algún tipo de argumento fugaz, débil. Le dije, hermano, no, la Biblia está por sobre tu vida y mi vida. Me gustaría que reconsiderara. ¿Cómo no, pastor? Me dijo, yo voy a reconsiderar y voy a ver si cambio este asunto para evitar problemas. Fue la última vez que lo vimos en la iglesia. Mandó una carta renunciando a todo lo que hacía en la iglesia y diciendo, por favor, nadie me llame y nadie me moleste. No quiero hablar con nadie. Es lo que decía yo en la mañana, en este primer punto. Trabajar conmigo es estar expuesto a jalones de oreja, a que lo corrija y que aguante. Y que aguante. Y que aguante. No me importa el carácter que usted tenga, porque yo tengo el mío. Pero yo no pretendo subirme, ya yo aprendí. Pero pretendo que si le estoy mostrando con la Biblia lo que debe de cambiar para que no dañe su vida, no dañe su familia, no dañe el testimonio y no dañe la iglesia, usted tiene que cambiar. Él no quiso cambiar. Pastor Jerry, ¿tú conoces el punto? La pregunta ¿es bíblico lo que se le exigió a él? Completamente. No quiso. No sé qué de él, nunca más he sabido dos o tres cositas. Pero en ese sentido, yo soy una línea. Los que trabajan conmigo me conocen. Saben cómo soy yo. ¿Sabe por qué? Porque yo sé cómo yo me exijo y cómo he tenido que pagar un precio. Y si yo lo he podido hacer, usted también lo va a poder hacer. Hay que pagar un precio para trabajar como corresponde en la viña del Señor. Por eso que no creo que cada vez que llega uno que levanta la mano y da 2 o 3 lágrimas de cocodrilo y se sumerge en el agua, una vez ponle corbata, ponle saco y ponle a recoger ofrenda. Yo no creo en eso. No creo en eso yo. No creo. Porque tiene que pasar por un proceso en que tiene que ser pulido, tiene que ser entendido, tiene que ser apercibido, tiene que entender cómo se trabaja en la obra de Dios, tiene que entender los pros y los contras, tiene que entender que la iglesia tiene un orden, tiene jerarquía, que Dios nos da autoridad en el buen sentido de la palabra, no para abusar con la gente, no para aplastar a la gente, sino para exigirle a la gente que haga lo mejor. Hermano Roque, ¿cuántas veces yo he conversado con usted que corrija lo mismo en 2 o 3 ocasiones, más o menos? ¿No es verdad? Y tranquilamente yo he conversado y el hermano Roque me ha dicho, es verdad, pastor, yo he estado un poco flojo en eso. Gracias, pastor, me voy a corregir. Y se corrige. Porque yo no lo hago por mí, yo no voy a sacar beneficio en esto. La iglesia saca beneficio. Soy pastor para traer beneficio a la iglesia. No se puede usted someter a las demandas, a las exigencias de una vida cristiana comprometida. No se comprometa entonces. Sigamos como amigos. No hay problema, sigamos como amigos, disfrutando y participe en la medida que pueda y en la medida que quiera. Y vamos a seguir siendo amigos. Pero aquel que quiera servir al Señor de una manera más pública, predicando, enseñando, dirigiendo, va a tener que pagar un precio. Lo he pagado yo. Así fue enseñado en Chile, por mi iglesia, por mi pastor, Nelson. Lo he pagado yo, lo ha pagado el pastor Jerry, y juro que lo ha pagado, y lo han pagado muchos de los que trabajan conmigo. No ha sido fácil,
pero ha sido gratificante, hermana Asia. Ha sido gozoso. Hemos servido al Señor con libertad y haciendo lo mejor de nuestra parte para dar testimonio a los demás. ¿Me explico? Es importante que se aclare esto. Es importante porque cada pastor tiene su regla, cada pastor tiene su norma, y esa es la parte dura para trabajar con Guayco. No sé cómo va a ser Jerry cuando sea pastor, no lo sé, pero a Jerry ha tenido que entender, el pastor Jerry ha tenido que entender y ajustarse. Aquí se necesita gente que trabaje, aquí se necesita gente que enseñe, aquí se necesitan predicadores laicos, aquí se necesitan que se levanten nuevos pastores. Pero pregúntale al pastor Jerry cómo ha sido Guayco con él. Pero no ha sido en vano. Ha habido fruto para la gloria de Dios. El primer punto es someterse al líder. Entender que el líder tiene un llamado de Dios. Entender que el líder es un creyente igual que usted, con altas y con bajas, con virtudes y con defectos, pero con un llamado especial. Porque Dios obra a través de un hombre. Eso yo lo creo. Moisés fue un hombre y Dios lo usó. Josué fue un hombre y Dios hizo grandes cosas a través de ellos. Y así lo sigue haciendo el día de hoy. Lo sigo creyendo de la misma manera, en el buen sentido de la palabra. No para que ese hombre se engrandezca, no para que ese hombre aplaste a los demás, no para que ese hombre abuse con los demás, no para que ese hombre se crea la cuarta parte de la Trinidad. Es para que ese hombre haga la obra de Dios con humildad, pero entendiendo que es el hombre que Dios puso en tal congregación. Amén. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que nosotros sostenemos. Y por ahí nosotros vamos a seguir adelante. Segundo, no solamente se sometieron a su líder, se sometieron también a la fe, paciencia y perseverancia de Dios. Busque ahí. Josué capítulo 6, versículo 10 al 14. Y le invito en esta pequeña lectura a darse cuenta de todos los elementos que podemos rescatar en estos 4 versículos. Josué capítulo 6, versículos del 10 al 14. Oh, perdóneme, y dicho sea de paso, en lo que estoy diciendo, vuelvo a repetir lo que dije en la mañana, yo no le voy a exigir cosas que me convienen a mí. Yo no voy a exigirle nada que sea incorrecto, que sea corrupto, que le vaya a causar daño. Ni a usted, ni a mí, ni a la iglesia. Las exigencias que este pastor hace son para gloria de Dios, son para mejorar nuestras vidas, son para mejorar nuestro servicio a Dios, son para mejorar la iglesia sobre la cual nosotros servimos a Dios. Por lo tanto, no son exigencias personales, arbitrarias, negativas, para conseguir algo de usted. Usted no tiene nada que a mí me haga falta. ¿Escuchó bien? Usted no tiene nada que a mí me haga falta. Yo tengo todo lo que necesito. Por lo tanto, no necesito nada de usted. Lo único que necesito de usted es un compromiso, fidelidad y que esté dispuesto a pagar el precio porque quiere servir al Señor. Segundo punto, entonces. Se sometieron a la fe, a la paciencia y a la perseverancia de Dios. Leamos con cuidado estos 4 versículos y usted verá qué podemos sacar de estos versículos, del 10 al 14. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento.
Y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. En estos breves 4 versículos, ¿qué encontramos en estos pequeños 4 versículos? ¿Saben lo que encontramos? Fe. ¿Saben lo que encontramos? Paciencia. ¿Saben lo que encontramos? Perseverancia. ¿Saben lo que encontramos? Resultado, conquista. En esos 4 versículos nosotros tenemos fe, perseverancia, paciencia. En estos 4 versículos nosotros encontramos virtudes, aptitudes que toda persona debe tener para alcanzar sus metas, para alcanzar sus propósitos. Fe, constancia, perseverancia, paciencia. Imagínense todos esos hombres de guerra. Imagínense todos esos soldados coléricos, algunos sanguíneos, coléricos que están locos por meter mano para conquistar esa ciudad, enérgicos, fuertes, y tener que dar vuelta a la ciudad, callados, sin hablar. Algunos de ustedes no hubieran aguantado. Estoy seguro, algunos de ustedes no hubieran aguantado. ¿Ok? ¿Saben lo que es una ciudad grande, inmensa, no sé cuántos kilómetros alrededor, y tener que dar una vuelta entera, un día callado, sin decir ni pío, sin decir nada, con las armas listas para pelear, y que no tengan que pelear? ¿Se imagina usted? Yo no me imagino Juan Pablo si todo eso, se muere. La doña, óyeme, ¿será? Ofrézcome. ¿Qué pasó, Roque? ¿La qué? ¿Quién tiene esa? La ciudad. 40.000 kilómetros cuadrados alrededor. Híjole. Es una monstruosidad. Bueno, yo no tengo ese dato, me lo están dando por ese caso, 40.000 kilómetros cuadrados. Equivale a... Y si tenemos que dar una vuelta alrededor de una superficie de 40.000 kilómetros cuadrados, ¿cuánto demora esa vuelta? Imagínense con el sol saliendo. Imagínense el calor, la sed, el mosquito, que tú no puedes decir ¡ay! No puedo hacer nada, tienes que ir al frente ahí, marchando porque tú vas a la guerra. Y las trompetas tocando. Un día, y vuelve al campamento, y te vas a dormir, porque fue una jornada, cansadora, difícil, agobiante. Al otro día volver a hacer lo mismo. Al tercer día volver a hacer lo mismo, y al cuarto día ya yo estoy hasta aquí, otra vez tenemos que ir a dar vuelta, otra vez, y ponerse todo el armamento. 4 días, 5 días, 6 días. Oh, por fin, mañana se acaba el cuento, a ver si es verdad que la muralla se va a caer, pero mañana son 7 días, 7 vueltas. Pregunto, ¿no podría haber Dios destruido la ciudad inmediatamente y cruzaron el río Jordán? Pregunto, ¿no podría Dios haber destruido las murallas inmediatamente cruzaron el río Jordán? Claro. El mismo poder que destruyó la muralla 7 días después es el mismo poder que se pudo haber ocupado antes para destruir la muralla. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios quiere que el pueblo de Dios desarrolle fe, paciencia, perseverancia
y sobre eso obediencia, disciplina. ¿Oyó bien? Disciplina. Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel que las cosas se hacen decentemente y con orden, en la forma de Dios, con la instrumentación de Dios, en el tiempo de Dios. No es cuando tú quieras atacar la ciudad, es cuando Dios te da permiso para atacarla. La misma fe y paciencia y perseverancia que iban a necesitar para mantener la tierra prometida. Escúcheme, es que no es solamente tener fe y paciencia y perseverancia y obediencia para conquistar la ciudad. Con la misma fe, con la misma perseverancia, con la misma paciencia y con la misma obediencia iban a tener que mantener la tierra prometida. ¿Usted cree que la guerra que está teniendo Israel hoy día es porque tuvieron fe? ¿Es porque tuvieron paciencia? Es porque pecaron contra Dios. Pero no por eso significa que Dios se ha olvidado de Israel. Y no por eso significa que nosotros tenemos que dejar de orar por Israel. Porque nos preocupa. Es el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 6, creo que este pasaje podría ayudarnos. Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 15. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia, ¿para qué? Para heredar las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuántos años pasaron antes de que Abraham pudiese ver algo de la promesa, que no la vio en la conquista? Porque la promesa se cumplió en Israel cuando salió de Egipto. Pero comenzó la fe y la paciencia con Abraham. Y Dios fue cuidando y dirigiendo y disciplinando y enseñando a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, hasta que llegaron a Israel y salieron al desierto. Fe y paciencia para heredar las promesas. Hermano, Dios pudo haber hecho el cambio de una vez. Hermano, ¿cuántos años usted tiene con ese Jericó en su vida? Dígame cuántos años. Dios lo pudo haber quitado de una vez. ¡Claro que sí! ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Sabe por qué no lo ha hecho? Porque si hubiera quitado el Jericó de tu vida que te trajo a la fe y que te trajo a la iglesia, si hubiera quitado ya el Jericó, ya estuvieras lejos de la fe y lejos, perdido en el espacio como el doctor Smith. ¿Cuánto conocen al doctor Smith? ¿Okay? Perdido en el espacio como el doctor Smith. Si Dios hubiera quitado, los jóvenes, los papás, explíquenle quién es el doctor Smith, que personaje a mí me fascina. Yo miro eso y ya me estoy muriendo de la risa. Me encanta ver eso perdido en el espacio a mí, me encanta. Yo crecí con eso. ¿Y cuántos de nosotros, si Dios nos quitara de una vez nuestro Jericó, cuántos siguiéramos aquí?
Gracias a ese Jericó todavía estamos aquí. Porque Dios quiere disciplinarnos, quiere enderezarnos, quiere corregirnos, quiere desarrollarnos esa fe, la virtud de la paciencia, para tener perseverancia, para poder conquistar las promesas a su momento y a su tiempo. Abraham, imagínense todo lo que pasó. La paciencia en las Escrituras es la perseverancia en fe, trabajando y trabajando hacia una meta, en esperanza, en fe, donde la fe ha de producir la necesitada paciencia y perseverancia y obediencia hasta la conquista. Israel, el pueblo de Israel, el ejército, tenían que aprender la fe, tenían que aprender paciencia, tenían que aprender perseverancia, sobre lo cual iban a aprender obediencia, que es el siguiente punto. Por lo tanto, Dios, la obra de Dios es un trabajo que se requiere fe, paciencia, perseverancia, obediencia, virtudes, características, elementos poco comunes en muchos de nosotros, pero necesarios, obligatoriamente, necesarios, perdonen la redundancia, en el creyente, para que podamos alcanzar esas promesas. Hermano, la obra de Dios es un trabajo de hormiga. Repito, la obra de Dios es un trabajo de hormiga, donde se requiere no menos de 4 o 5 años para recién comenzar a aparecer los primeros frutos. Pero muchos pastores ya el segundo año, Dios nos está llamando a otro lugar, y Dios nos está llamando a otro lugar, y Dios nos está llamando a otro lugar. Pregunto, ¿nos está llamando Dios o ellos son los que se están llamando? Porque se rajan. Porque ya el segundo año no consiguen todos los planes que tienen ellos y no Dios, y entonces se rajan. Hermano, yo nunca he ambicionado números, cantidad de gente, que Dios nos dé lo que nos dé. Yo no trabajo para alcanzar metas, yo trabajo para que Dios obre. Y nada más. Ahora, el hecho de que nosotros no veamos frutos, el hecho de que nosotros pasamos por tiempos en que no vemos gente nueva, no vemos que nada pase, no significa que Dios no está trabajando. Dios está trabajando. Aunque no lo veamos, somos nosotros los que tenemos que mantenernos en la marcha. Marcha, da una vuelta tranquilamente, no grites, ponte todo el armamento y haz cuenta que vas a la guerra, aunque no vas a pelear el primer día. El segundo día vuelve, sale a la calle y vuelve a rodear la ciudad, y ten paciencia, ten fe, ten perseverancia, haz tu parte. Eso es lo que quiere Dios. Sometimiento a la fe y paciencia de Dios. Me parece que un agricultor primero elige la tierra donde sembrar, luego abre la tierra, luego limpia la tierra, luego siembra la semilla en la tierra, luego riega la tierra donde puso la semilla y espera hasta la próxima temporada para ver los frutos. No es que hoy día sembró y mañana ya se está dando el fruto. Es un trabajo de fe, de paciencia, de perseverancia. Vuelvo a repetir, hermanos, el hecho de que no veamos resultados en el presente no significa que Dios no está orando. Esto es cuestión de fe, paciencia y perseverancia. Primero, sometimiento al líder de Dios. Segundo, sometimiento a la fe y la paciencia y perseverancia de Dios. Dios quiere que nosotros desarrollemos esa fe, esa perseverancia, esa paciencia. Oye, están apagados esas cosas. ¿Cuántos tienen calor aquí? Bueno,
Damos gracias a Dios que los aparatos, no, arriba tú te estás quemando, muchachos. Ustedes se están quemando ahí arriba porque el calor sube, ¿ok? Sí que va a salir tostadito el pobre hermano ahí arriba. Primero se sometieron a Dios, segundo se sometieron a la fe, a la paciencia y perseverancia de Dios, se sometieron a la disciplina de Dios. Tercero, se sometieron a todos los detalles de Dios. Hermano, la obra de Dios tiene detalles. La obra de Dios, como cualquier obra, humanamente hablando, tiene su forma, tiene su estilo, tiene sus formas, sus detalles específicos. Mire, Josué capítulo 6, vaya allí. Se sometieron a los detalles de Dios. Josué. Versículo 12, Josué 6, 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Se les mandó rodear la ciudad una vez por día. Y así lo hicieron, durante 6 días rodearon la ciudad. Y de esta manera hicieron durante 6 días, el versículo, aquí creí que lo tenía aquí. Bueno, y de esta manera hicieron durante 6 días, versículo 14. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Versículo 16. Se les mandó al final de la 7ª vuelta, en el 7º día, gritar. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina de la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Se les mandó gritar. Primero se les mandó quedarse callados, y se quedaron callados. En el 7º día, en la 7ª vuelta, se les mandó a gritar. Y ellos gritaron. Hermano, el pueblo de Israel fue detallista, cumpliendo cada detalle específicamente, meticulosamente, escrupulosamente, detallistas en cada detalle. No podían fallarle a Dios en ningún detalle. Hermanos, Dios es un Dios de detalle. Es un Dios de orden, pero es un Dios de detalle. Para Dios todo vale, para Dios todo es importante. ¿Qué sucedió con este cumplimiento en cada detalle? Versículos 20 y 21. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Hermano, la victoria fue porque se sometieron al líder. Se sometieron a la fe, paciencia y perseverancia de Dios. Y porque se sometieron a los detalles ridículos de Dios. Se van a reír de ti. Se van a reír de ti. Cuando tú les digas algunas cosas que haces. Oye, pero eso no trabaja. ¿Quién te dijo a ti que dando vas a retener más? Si reteniendo tú vas a tener más, no. Dios dice que dando
tú vas a ser bendecido para tener más. Porque Dios le va a dar gavilla a aquel que reparte gavilla, pero aquel que no la reparte, teniendo la que repartir, Dios le va a quitar inclusive la que retuvo, que debía haber dado. Porque Dios dice, tú das y yo te doy, tú das y yo te doy, tú das y yo te doy. Pero para el mundo eso es ridículo, para el mundo aguantar el dinero, quedarte con el dinero, ahorrar el dinero, eso es tener dinero. Para Dios es dar y tener, dar y tener, dar y recibir, dar y recibir. Por poner un ejemplo, Dios es detallista en todo esto. Así que, hermano, no pensemos por ningún momento que los detalles, que las armas, que las estrategias de Dios para que su pueblo haga la batalla, presente batalla y obtenga victoria, hermano, de ninguna manera pensemos que han caducado, que han quedado obsoletas, porque la tecnología las ha aventajado. El mundo tiene sus artes y tiene su forma, pero escúchame, ningún. Las estrategias y armas de Dios todavía funcionan, todavía trabajan. La fe trabaja, la fe funciona. ¿Cuántos han tenido respuestas más rápidas de parte de Dios que de un médico? Aquí presente. ¿Qué le decían a Connie que venía la muchachita enferma? ¿Qué le decían a María con la muchachita que venía enferma? Y los médicos tenían su idea y tenían su diagnóstico y tenían en una computadora todo lo que iba a pasar con tu hija al nacer. ¿Y quién dio la victoria? ¿Dios o los médicos? Bueno, lo único malo es que la muchachita de Llano se parece a Llano y la de Juan Pablo se parece a Juan Pablo, pero bueno, tendrán que llevar el pecado a las pobres muchachas. ¿Qué podemos hacer? Pero ahí están sanas las dos muchachas. Y los médicos decían que iba a venir sin ojos, sin piernas, sin cabeza, sin corazón, sin brazo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque Dios es el que va adelante en las batallas nuestras. Dios es el que da la victoria. Dios es el que tiene la última palabra sobre la base de que Dios, sus armas, sus estrategias, la oración, la Biblia, las enseñanzas son reales, son vívidas, funcionales, prácticas, útiles, provechosas. Pero permítame hacerle una pregunta para avanzar. Yo me pregunto el día de hoy, ¿cuántas cosas que Dios a mí me ha mandado a hacer por medio de una predicación, por medio de un devocional personal, por medio de un consejo pastoral, por medio de la iglesia, yo no las he hecho? Y luego me quejo de Dios de que mis muros de Jericó no se han caído. ¿Por qué se cayeron los muros de Jericó? Porque Israel obedeció a las ridículas demandas de Dios. Israel se sometió a las ridículas y entre comillas obsoletas demandas de Dios. Pero Dios le dio la victoria. Ridículamente le dio tremenda victoria. ¿Por qué no se han caído nuestros muros de Jericó que los tenemos al frente? ¿Será acaso que Dios, habiéndome dicho que tengo que hacer esto, no lo he querido hacer? Y me he obedecido y me estoy haciendo loco, resistiendo a lo que Dios me dijo, haz esto para que los muros se caigan, y tú no lo has hecho. Sometimiento al siervo de Dios, sanamente, bíblicamente, santamente, sometimiento a la fe, paciencia y perseverancia de Dios. Sometimiento a los detalles de Dios. Escúcheme, la obediencia de los mandamientos de Dios son los permisos de Dios para que nos llegue la victoria.
la tarjeta que abre la puerta, el código que abre la puerta para alcanzar la victoria es la obediencia a los mandatos de Dios. Simplemente, tú quieres victoria en ciertas áreas, Dios tiene obediencia para ti, sobre la base de la fe, perseverancia y paciencia. Obedecer a esos detalles. Permítame recordarle esto, muchas enseñanzas bíblicas desde los púlpitos sanos, santos y comprometidos con Dios y no con el hombre, terminan siendo atacadas, ridiculizadas, hasta rechazadas, y en algunos casos pastores, hombres de Dios, atacados, difamados y hasta botados de las iglesias, porque los dueños de la iglesia, los diáconos o la casta espiritual, las vacas sagradas, les pareció ridículo, exagerado, fuera de tiempo y tonto lo enseñado y lo desafiado, y sacan a los pastores. Nos llaman a una reunión, no, tú eres ridículo, tú eres muy exagerado, ¿cómo es que vamos a estar saliendo a predicar a la calle? No, eso es en otro tiempo, ya, si la gente quiere venir a la iglesia, si no. Y sacan a los pastores porque enseñan que hay que tocar puertas, salir a la calle. Amados, en esto de someterse a todos los detalles, no fue una obediencia a medias, fue total. Se entregaron a la tarea de la conquista con toda su alma, fuerza, mente y corazones. Fueron a la batalla de la conquista con vida como cheques en blanco, como dijimos la semana pasada. Compromiso total, no a medias. Entrega total, no a medias. Darlo todo, no a medias. Usted se imagina a Israel, está en este punto y tiene que dar una vuelta. Y ya a la mitad se cansa y dice, no, yo no quiero seguir más, me voy para la casa, ya, no, me voy para la casa. Cabezón, te falta la otra parte, no quiero, no quiero hacer más. ¿Hubieran alcanzado la victoria? No, porque tiene que ser obediencia completa. Obediencia media es desobediencia. Una obediencia completa, una entrega completa, un compromiso completo. Tiempo completo, no a medias, no part-time para Dios. ¿Cuál es el resultado? Jericó fue tomada, conquistada, subyugada completamente y no a medias. Queremos bendiciones, resultados positivos, victorias sobre nuestro Jericó. Sometimiento a líderes, sometimiento en fe, paciencia y perseverancia. Sometimiento al obedecer los detalles, planes y estrategias de Dios. Permítame recordarle 3 cosas breves en este punto. Por culpa de David y sus asesores, 2 hombres murieron al trasladar el arca de Dios a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Murieron 2 hombres. Era voluntad de Dios que muriera 2 hombres. El fracaso no fue culpa de Dios, fue culpa de los hombres. Por culpa del rey Saúl, muchos en Israel soldados murieron delante de los filisteos. Aún su familia cercana, sus propios hijos, y él mismo sufrió la muerte por hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Yo pregunto, ¿era voluntad de Dios que murieran esos soldados? ¿Era voluntad de Dios que los hijos de Saúl murieran de esa manera? ¿Era voluntad de Dios que Saúl muriese de esa manera? ¡No! Fue culpa de ellos por desobedecer. Por culpa de Lot y su acercamiento con el mundo, porque él era un tipo negociante y vio el negocio en dirección a Sodoma y Gomorra y Zoar, puede ser Zoar también allí, ¿ok? Él tenía ovejas que vendía, que hacía negocio con esos animales, y él no podía irse a vivir al desierto, porque ¿dónde iba a hacer negocio? ¿Con quién iba a hacer negocio? Él tenía que ir a Sodoma, a Gomorra. ¿Cuál fue el resultado? La esposa se convirtió en sal. Y las hijas hicieron el desastre que hicieron con él. Yo pregunto, ¿fue voluntad de Dios que la esposa se convirtiera en sal? Obviamente hablando, Lot estaría saltando de contento, a lo mejor, yo no sé, pienso yo, no sé. ¿Qué tú crees, Pastor Jerry?
¿Qué tú crees? Yo no sé. Rosalío estuviera feliz, contento. No, también mi Rosalío, ahí también mi Rosalío. Convertido en sal. Y sus hijas cayendo en ese nefasto pecado sexual con su padre. ¿Era voluntad de Dios? No. ¿De quién fue el fracaso? Del hombre, no de Dios. ¿De quién es el fracaso? Del hombre, no de Dios. ¿De quién es la culpa? Del hombre, no de Dios. Porque obedecen a media o porque dejan de obedecer. Muchos de los presentes seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Seguiremos fracasando. Los muros de nuestro Jericó difícilmente caerán. Finalmente, se sometieron a Dios para lo imposible. Hermano, el 15 y 16, Josué 15 y 16. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Hermano, era realmente imposible el hecho de que los muros de Jericó cayeran. Era verdaderamente algo imposible, humanamente imposible, que esos muros cayeran. ¿Pero qué lo hizo posible? Que creyeron a lo imposible de Dios. El hombre actuó en el área de lo posible y Dios actuó y se movió, destruyendo la muralla en el área de lo imposible. Creyeron a lo imposible de Dios. Dios lo prometió y ellos lo creyeron. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Romanos 8:32, en Dios haremos proeza. Salmos 60:12, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. Hermano, la obra de Dios, la victoria de Dios, la batalla la hace Dios. Israel lo único que hizo fue gritar. Y gritaron como hombres. Y obtuvieron la victoria. Enseñanzas prácticas finalmente. El soldado que mejor pelea es aquel que más se humilla antes de la batalla. Josué lo hizo así. Ningún hombre puede tomar solo una ciudad si no es apoyado y teniendo la cooperación de otros. Josué fue apoyado por todos, sacerdotes, líderes y el pueblo completo. Cuando seguimos los métodos y las estrategias de Dios en obediencia, Él gana la batalla y nosotros miramos cómo Dios la gana. Solamente recibimos la bendición y de esta manera Dios se lleva la gloria, Dios se lleva toda la gloria. Pero si usamos nuestras herramientas y nuestras estrategias, no solamente no vamos a ganar, sino que vamos a perder tiempo, vamos a perder esfuerzo, vamos a perder energía y vamos a perder recursos. Y si ganamos una batalla va a ser temporal. La incredulidad mira los muros altos, los gigantes, las tormentas, pero la fe mira quién está por encima de los muros, mira quién está por encima de los gigantes, mira por estar quién encima de esas recias tormentas, por encima de las circunstancias adversas, peligrosas, aproblemadas e inciertas de la vida. La fe nos ayuda a mirar más allá de la tormenta, porque después de la tormenta viene la calma. Mi hermano Rudy, que vive aquí al frente, que la esposa está enferma, en 2 semanas se le vino el mundo encima. En 2 semanas, unas crisis. Rosalío, ¿sabe? ¿Dónde está Rosalío? Por ahí está. Rosalío fue a dar una vuelta alrededor de la ciudad. Rosalío, ¿sabe? Rudy en una semana, ¿cuántos problemas se le metieron encima? Rosalío, varios. Una crisis que lo tumbó. Y la semana anterior yo estuve hablando de las crisis que cuando a mí me llegan 3 y 4 a la vez.
Siempre, 3 y 4. Todo está bien y de repente, ¡bum!, una tormenta tipo Job. Y Rudy me dijo, pastor, yo recuerdo hace unas semanas atrás que usted hablaba de que a usted le llegan las pruebas así, de una tras otra, pastor, mire, yo estoy tumbado. La incredulidad mira las pruebas. La fe mira más allá de las pruebas. Pedro, Señor, déjame caminar, déjame ir a ti sobre el mar. Ven, hombre, muchacho, ven, camina. Y Pedro, contento, mirando al Señor, se bajó de la barca y caminó sobre el agua tranquilamente. Mientras miró a Cristo, todo estaba bien. Pero cuando comenzó a mirar los vientos y las tormentas y las olas que subían, se comenzó a hundir. Porque cuando dejamos de mirar a Cristo, nos hundimos. Mantiénete sometido a las demandas de Dios, a las exigencias de Dios, a los mandatos de Dios, a la palabra de Dios, y Dios va a hacer grandes cosas, quitando las murallas de tu Jericó. Puesto en pie. Padre, gracias, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, y tú nos permites aprender lecciones objetivas, prácticas, necesarias para nuestra vida. Padre, bendice cada hermano, cada hermana, la familia aquí reunida. Bendice que podamos aprender, que estas verdades calen en nuestro ser, que estas verdades, Señor, se introduzcan dentro de nosotros, aún en esos lugares más recónditos de nuestro interior, para que nos examinen, para que nos redarguya tu palabra, para que podamos salir un poco mejores de este lugar. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana, la iglesia. Bendice, Señor, tu palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.